Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer paso a paso este hermoso chal a 2 agujas. Es un proyecto sencillo que todos pueden realizar, desde tejedores experimentados hasta aquellos que van empezando en este maravilloso mundo del tejido. El chal se llama chal de 3 puntos porque está elaborado precisamente con 3 puntos. Punto jersey, punto Santa Clara y punto de arroz, que son 3 puntos básicos para cualquier tejedor. Espero que disfruten mucho este proyecto. Los materiales que necesitamos para tejer este chal son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad que cada quien necesite dependerá del tamaño que le quieran dar a su chal. Este que yo tejí mide 1 metro de largo por 1,70 de ancho y me llevé 500 gramos. Eso fue lo que utilicé. El fabricante recomienda para esta lana utilizar agujas de 5.5 milímetros. Sin embargo, yo lo tejí con agujas de 7 milímetros. Entonces necesitamos un par de agujas de 7 milímetros, una horquilla que nos va a ayudar a poder trabajar los puntos alargados y una aguja lanera para poder esconder las 2 hebritas que tengamos al final de nuestra labor. Como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para hacer este hermoso chal. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y si les gustó el tutorial, le den al me gusta que está allá abajo. Para empezar a tejer el chal vamos a utilizar las agujas de 7 milímetros y vamos a empezar montando 4 puntos. Cada quien puede montar los puntos como prefiera, como les sea más fácil. Yo los monto de la siguiente manera por si a alguien les sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, hago un aro. Ese lo introduzco por la aguja. Doy una lazada con el hilo que tengo o la lana que tengo en la mano izquierda. Saco el aro de la aguja y tiro. Ya llevo un punto, otra vez hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro, aro, lazada, saco y tiro y el último y tiro. Ya tengo 4 puntos montados en la aguja. Voy a hacer un pequeño nudito aquí para que no se me vaya a mover este primer punto, que no se haga grande. Y ahora vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer en punto Santa Clara, también se le llama punto de espuma o punto bobo, o consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. En este caso de este chal, sí vamos a tejer siempre el primer punto de cada vuelta, lo tejemos de derecho. Entonces tejo 1, 2, 3 y el último punto de cada vuelta lo vamos a tejer siempre de derecho retorcido, tomando la patita de atrás del punto y tejiendo de derecho. Esto es para que nos quede más apretadito el borde. Damos la vuelta a la labor y tejemos la vuelta por el lado revés de la labor. También tejemos de derecho. Entonces tejo el primero, 2, 3 y 4 puntos. Ya está. Ahora voy a empezar a aumentar puntos. Vamos a aumentar puntos cada vez que empecemos una vuelta por el lado derecho de la labor. Vamos a aumentar al empezar y al terminar la vuelta. Sé que este es el derecho de la labor porque de este lado está esa hebra que me quedó cuando empezamos a montar los puntos. Entonces, ese es el derecho de la labor. Y vamos a aumentar los puntos de la siguiente manera. Tejo el primer punto, pero no lo saco de la aguja. Allí dejo el punto en la aguja izquierda. Ahora tomo la patita de atrás del mismo punto y ahí tejo otro punto. Ya aumenté. Ahora tejo los puntos que siguen. Y cuando llegue al último punto voy a hacer lo mismo. Tejo el primero de derecho normal,
y el último de derecho retorcido, tomando la patita de atrás del mismo punto. Es decir, en el primero y en el último punto voy a tejer 2 puntos en cada uno. Doy la vuelta y tejemos la vuelta por el revés de la labor. Aquí simplemente tejemos todos los puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y el último de derecho retorcido, 6. Voy otra vez por el derecho, quiere decir que otra vez voy a aumentar un punto de cada lado. Entonces, tejo el primero, no lo saco de la aguja, ahora tomo la patita de atrás del punto, tejo otro, ya aumenté. Tejo los puntos que faltan. Y cuando llego al último hago lo mismo, tejo un punto, pero no saco el punto de la aguja izquierda. Tomo la patita de atrás y tejo otro punto. Y ya aumentamos. Ahora ya tengo 2, 4, 6, 8 puntos en total. Damos la vuelta y hacemos la vuelta por el revés de la labor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y otra vez por el derecho y volvemos a aumentar un punto. Lo voy a repetir última vez. Tejo, no saco de la aguja y tejo otro punto. Estos 2 puntos apretaditos para que nos quede apretadito el lateral. Continúo tejiendo y cuando llego al último punto, tejo un punto y tejo otro punto en el mismo. Y ya está. Tejo la vuelta por el revés de la labor. Ya tengo 10 puntos ahora en la aguja y vamos a continuar aumentando igual hasta que hayamos completado 20 vueltas en punto Santa Clara y en la aguja vamos a tener 22 puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo. Los puntos de la orilla siempre van a ser igual y los aumentos siempre van a ser igual, es decir, cada vez que empecemos una vuelta por el derecho de la labor, aumentamos un punto al empezar la vuelta y un punto al terminar la vuelta. Siempre vamos a tener un margen de punto Santa Clara de 10 puntos y vamos a empezar a hacer ahora este borde, esta vista, que es muy sencillo. Van a ver cómo lo hacemos muy fácilmente, pero es lo que nos va a marcar el borde del chal y la parte interna. Así que vamos a empezar aumentando un punto, porque es vuelta por el derecho de la labor, y aumenté. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este va a ser mi borde en punto Santa Clara, eso nunca va a cambiar. Entonces ahora voy a utilizar una horquilla. Para mí es más fácil hacerlo con una horquilla porque vamos a cruzar este punto. Aquí está el primer punto que está en la aguja izquierda y el segundo. El segundo lo vamos a pasar por encima del primero. Entonces tomo el primero y lo pongo en la horquilla y lo dejo caer por detrás de la labor. Ahora, este punto, que es el que voy a cruzar, lo voy a tomar como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo voy a tejer, solo lo deslizo hacia la aguja derecha. Y ahí lo dejo. Regreso el punto que puse en la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Ya está, tejido de derecho. Ahora, este punto que está aquí lo voy a cruzar por encima de este para que sea la guía hacia el otro lado. Entonces, este lo pongo en la horquilla y lo dejo caer por delante de la labor. Ahora, el que sigue lo voy a tejer de derecho.
el que puse en la horquilla lo regreso a la aguja izquierda y ahí lo dejo. Lo voy a pasar igual, lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, pero no lo voy a tejer, solo lo voy a deslizar a la aguja derecha. Y ya está, ahí es donde van a hacer esa vista que nos va a acompañar a lo largo de todo el chal. Ahora, los puntos que siguen los vamos a tejer de derecho, porque es punto Santa Clara, siempre de derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el que tengo y 10 el que duplico. Y ya tengo mis 10 puntos en punto Santa Clara. Ya está, ya nació esa guía que va a ir para cada lado y repito, nos va a acompañar todo el chal. Ahora le damos la vuelta a la labor y tejemos por el revés. Aquí no aumentamos porque es vuelta de revés, entonces tejo mis 10 puntos en punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sigue el punto de la guía, el punto que deslizamos. Aquí sí lo tejemos de revés. Siempre lo vamos a tejer de revés. El punto que sigue también va a ir de revés porque este triángulo que voy a hacer ahora es, fíjense, aquí lo tengo, es un triángulo que va a ir todo en punto jersey. Entonces, como voy por el revés de la labor, tengo que tejer de revés. Entonces tejo el punto que sigue de revés, ya pertenece al triángulo que va en jersey. Como vamos por vuelta de revés, repito, tejemos de revés. Y el siguiente punto que también es del triángulo. Y ahora tejo el punto que deslicé, el punto que va a formar la guía. Ya está. Y ahora tejo de derecho los 10 puntos que me quedan, que son los que forman el borde de punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último de derecho retorcido. Y ya está, 10. Esta fue la vuelta por el lado revés de la labor. Vamos a hacer nuevamente la vuelta por el derecho para que les quede bien claro cómo vamos a ir jalando ese punto guía. Empezamos como siempre aumentando un punto, tejo uno, no lo saco y tejo otro. Ahora llevo 2 puntos, completo los 10 del borde en punto Santa Clara. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora voy a jalar otra vez mi punto guía. Pongo el punto que sigue en la horquilla y lo dejo caer por detrás de la labor. Paso el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, pero lo tomo como si lo fuera a tejer de revés. Ahora regreso el punto que puse en la horquilla a la aguja izquierda y lo tejo de derecho, porque lo que estoy haciendo ahora es el triángulo central que va a ir en punto jersey de derecho. Entonces 1, 2, 3. Llego al punto guía, lo tomo, lo pongo en la horquilla y lo dejo caer por delante de la labor. Tejo el punto que sigue de derecho también, porque forma parte de mi triángulo ahora. Y ahora regreso a la aguja izquierda, el punto que puse en la horquilla, y simplemente lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, no lo tejo y lo deslizo a la aguja derecha. El hecho de irlo deslizando es lo que lo va a marcar. No lo tejemos en esta vuelta, solo lo alargamos. ¿Ok? Ahora ya tejemos los 10 puntos del borde en punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y solo tengo 9, pero este lo voy a duplicar y entonces ya serán los 10 puntos.
Y ya está, ya hicimos otra vez la vuelta por el lado derecho de la labor. Vamos a hacer la vuelta de revés para que vean cómo ya se va notando la guía que va a dividir los bordes en punto Santa Clara del resto del tejido. Entonces tejo los 10 puntos de derecho en punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora todo va a ser de revés. El punto deslizado de revés. Y los puntos que forman el triángulo, pues que van a ir creciendo en cada vuelta, pues también van de revés. Y el punto deslizado de revés. Perdón, este es de revés y este sí es el punto deslizado. Ahí está. Y ahora ya mis puntos que quedan, que son 2, 4, 6, 8 y 10, son los que forman el borde en punto Santa Clara, todo de derecho. 9 y 10. Ya está. Y aquí ya vemos cómo va saliendo el triángulo central que va a ir en punto jersey de derecho y aquí ya se va marcando esa vista o esa línea de puntos alargados, que por eso no lo tejemos en la vuelta de derecho, solo lo deslizamos, es para alargarlo y que nos quede más marcado ese punto. Voy a hacer una vuelta más con ustedes para que nos quede bien claro cómo vamos a hacer ese trance entre el borde y el triángulo central. Empezamos duplicando nuestro primer punto, tejo y tejo otro. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos de borde en punto Santa Clara. El punto que sigue, que está de revés, yo lo voy a poner en la horquilla y lo dejo caer por detrás de la labor. El punto que sigue lo tomo como si lo fuera a tejer de revés, no lo tejo y lo paso a la aguja derecha. Regresamos el punto de la horquilla a la aguja izquierda y lo tejemos ya de derecho porque forma parte de nuestro triángulo central. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora este que es el punto que venimos alargando lo pongo en la horquilla y lo dejo caer por delante de la labor, dejo de derecho el punto que sigue y regreso el punto que puse en la horquilla a la aguja izquierda. Lo paso a la derecha sin tejer, tomándolo como si lo fuera a tejer de revés. Y ahora tejo mis puntos de borde. Solo tengo aquí 9 porque el último lo voy a duplicar en punto Santa Clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y duplico. Y ya tengo los 10 puntos de borde. Esos siempre van a existir a lo largo de todo el chal. Ahora tejemos la vuelta por el revés de la labor. Primero 10 puntos en punto Santa Clara. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora todos de revés. El alargado y los centrales. 4, 5, 6 y el alargado. Ahí está. En el triángulo central ya tengo 6 puntos y ahora los 10 puntos en punto Santa Clara. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya estamos en este punto. Ahora vamos a continuar tejiendo igual, haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahorita. ¿Hasta cuándo? Hasta que completemos otras 20 vueltas.
y que nuestro triángulo central o el triángulo en punto jersey tenga 20 cadenitas, querrá decir que ya hicimos 20 vueltas. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a hacer el cambio de punto. Muy bien, ya terminé las 20 vueltas. Es muy fácil contarlas aquí. Estos puntos deslizados, de hecho, nos ayudan. Cada punto deslizado equivale a 2 vueltas. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 vueltas. Aquí en punto jersey tengo 20 puntos en total. El punto deslizado de cada lado y después los 10 puntos en punto Santa Clara también en cada lado. Entonces ahora, todo lo que se refiere a los bordes en punto Santa Clara y al punto deslizado va a continuar igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que vamos a tejer estos puntos centrales en punto de arroz. Así que vamos a empezar, como siempre, aumentando nuestro punto en la orilla. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Termino el borde y ahora vamos a poner el punto que sigue en la horquilla por detrás. Deslizamos el punto que vamos a alargar. Regreso el punto de la horquilla y voy a empezar a tejer en punto de arroz. El punto de arroz, para los que no saben, es muy sencillo. Simplemente vamos a tejer un punto de derecho y un punto de revés. Eso es todo. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Así hasta que lleguemos al otro punto deslizado. Listo. Un revés, un derecho. Ahora tengo otra vez el punto deslizado, lo pongo en la horquilla y lo dejo caer por delante de la labor. Ahora, este lo tejí de derecho, quiere decir que el que me falta lo tejo de revés. Regreso el punto de la horquilla y simplemente lo deslizo. Ya está. Y ahora tejo los puntos del borde en punto Santa Clara. 9 y el que duplico 10. Ya está. Ya estuvo la primera vuelta con punto de arroz. Vamos a hacerla por el lado revés de la labor. Empezamos con los 10 puntos de borde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora el punto deslizado de revés. Ese siempre va a ser en las vueltas de revés, de revés. Y ahora empiezo con el punto de arroz. En las vueltas de revés, el punto de arroz se teje invirtiendo el orden de los puntos que tenemos. Si tengo derecho, lo tejo de revés. Y si tengo revés, lo tejo de derecho. Ese es el punto de arroz. Simplemente invertimos. Donde tengo derecho, tejo revés. Donde tengo revés, tejo derecho. Eso es todo. Y en la siguiente vuelta, pues volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a invertir. Ese es el punto de arroz. Derecho. Y llego al punto deslizado y de revés. Porque así tiene que ser en las vueltas de revés. Y ahora los puntos del borde en punto Santa Clara. 7, 8, 9 y 10. Y ya está la vuelta por el revés. Nos tocaría ahora hacer una vuelta por el derecho. Ya se nota aquí que cambiamos de punto jersey, que es liso, a punto de arroz. Entonces voy a hacer con ustedes esta vuelta. Empezamos duplicando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasamos para atrás el punto que sigue en la horquilla. Deslizamos el que sigue.
Pasamos y ahora, fíjense bien. Aquí me fijo, este lo tengo de revés. Quiere decir que me va a tocar tejerlo de derecho. Por lo tanto, este primero lo tejo de revés. Y el que sigue ya me coincide de derecho. Y luego tengo derecho, tejo revés, tengo revés, tejo derecho. Eso es todo. Así vamos a continuar tejiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tejamos otras 20 vueltas en punto de arroz, la parte central de nuestro chal. Todo lo demás va a continuar igual, pero aquí vamos a tejer en punto de arroz. Cuando terminemos esas 20 vueltas más, a partir de ahorita que cambiamos la puntada, vamos a tener 40 puntos en punto de arroz, los 2 puntos deslizados y los 10 puntos de cada lado en el borde. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Ya terminé de hacer las 20 vueltas en punto de arroz. Tengo, como les dije, 40 puntos en el centro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a volver a cambiar a punto jersey los puntos centrales. Lo demás, acuérdense que sigue igual, será igual todo el chal. Solamente vamos a cambiar los puntos centrales. Vamos a ir haciendo franjas, ya fue jersey, punto de arroz, entonces ahora nuevamente vamos a hacer 20 vueltas en punto jersey de derecho. Así que empezamos como siempre, duplicando el primer punto, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ponemos en la horquilla, deslizamos, regresamos y ahora todos los puntos centrales en punto jersey de derecho. 2, por delante, un punto más, regreso a la horquilla y deslizo mi punto guía y los 10 puntos del borde. 8, 9 y 10. Listo, vuelta por el lado derecho. Ahora ya vamos a tener nuevamente jersey de este lado. En la vuelta por el revés de la labor ya saben que simplemente los puntos en punto jersey se tejen de revés. Empezamos los 10 puntos de borde. El punto deslizado que va de revés y todos los puntos centrales que van de revés también porque estamos tejiendo en punto jersey. Y así vamos a continuar hasta que tejamos otras 20 vueltas en punto jersey de derecho los puntos centrales. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Muy bien, ya terminé otra vez 20 vueltas en punto jersey. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a continuar repitiendo este patrón. Ahora nos tocará empezar nuevamente 20 vueltas en punto de arroz. Este es más o menos el diagrama de la forma como nos va a quedar nuestro chal. Vamos haciendo franjas combinando estos dos puntos, por eso le llamé chal de 3 puntos, porque tiene punto Santa Clara, punto jersey y punto de arroz. Y vamos a continuar tejiendo, repitiendo constantemente las franjas en punto jersey y punto de arroz hasta que alcancemos el tamaño que cada quien le quiera dar a su chal. Yo voy a repetir franjas de manera que mi chal va a medir cuando esté terminado desde el pico inferior hasta la parte superior aproximadamente 1 metro de largo, eso va a tener. Pero hay que estar conscientes de que cuando terminemos la última franja de lo que queramos, ya sea jersey o punto de arroz, después vamos a tener que tejer 20 vueltas en punto Santa Clara, igual que lo hicimos cuando empezamos a tejer, para que nuestro chal tenga siempre un margen en punto Santa Clara.
Entonces, cada quien decidirá el largo que le quiere dar a su chal y hasta ahí tejerá. Cuando yo llegue a esa distancia que quiero darle a esa medida, los veo nuevamente para indicarles cómo vamos a tejer ya el final, ese borde en punto Santa Clara. Entonces ahí los vuelvo a ver. Una vez que llegamos al largo que le queremos dar al chal, vamos a hacer una vuelta antes de empezar a tejer el borde en punto Santa Clara. Vamos a hacer una vuelta donde esta línea de cadenas que nos ha acompañado a lo largo de todo el chal, que está delimitando el triángulo, bueno, pues ahora las vamos a hacer aquí de manera horizontal para que se cierre el triángulo. Es muy sencillo, van a ver. Vamos a empezar una vuelta por el lado derecho de la labor. Yo acabo de terminar esta franja de punto jersey, las 20 vueltas en punto jersey, y entonces vamos a empezar para hacer esa vuelta que les platico, donde vamos a cerrar el triángulo. Empezamos a tejer, como es vuelta por el derecho de la labor, vamos a aumentar nuestro punto, vamos a continuar aumentando puntos en la vuelta de derecho al principio y al final de la labor, como lo hemos hecho en todo el chal, lo vamos a seguir haciendo igual. Entonces tejo un punto, aumento y ya está, me aumento. Ahora tejo hasta que llegue a este punto alargado, el que hemos venido alargando durante toda la labor. Ya está. Ahora tengo aquí 11 puntos, 2, 4, 6, 8, 10 y 11 puntos. Así está bien. Ahora sí, vamos a empezar a ver cómo es esa mecánica para voltear la cadenita y que nos quede en sentido horizontal. Tejo ese punto, el de la cadena que he venido alargando, ahora sí ya lo tejo y tejo el que sigue también. Tejo los dos puntos. Ahora, con mucho cuidado, voy a sacar los dos puntos de la aguja derecha. Vuelvo a tomar el que está en primer lugar y ese, el segundo, lo meto a la aguja izquierda. Ahora lo vuelvo a tejer de derecho normal como lo hemos venido haciendo y al caer el punto ya queda horizontal. Lo voy a repetir. Aquí tengo ese punto en horizontal que ya me quedó. Entonces tejo el que sigue. Con mucho cuidado saco 1 y 2 puntos. Los saco de la aguja, los detengo y ahora pongo en la aguja derecha otra vez el que está en primer lugar y el que está en segundo lugar, lo regreso a la aguja izquierda y lo vuelvo a tejer. Ya está. Voy a repetirlo otra vez. Tejo el punto que sigue. Saco los dos que tengo en la aguja, el primero y el segundo que tengo en la aguja derecha. Con mucho cuidado lo saco, lo sujeto entre mis dedos índice y pulgar. Tomo nuevamente con la aguja derecha el que está en primer lugar y el que está en segundo lugar, que es el que estoy volteando. Lo pongo en la aguja izquierda y lo vuelvo a tejer de derecho. Y cuando cae el punto me va quedando ya en horizontal. Lo voy a repetir última vez. Ahí estoy, entonces tejo un punto más. Saco estos dos puntos de la aguja derecha. Regreso a la aguja derecha el que está en primer lugar. El que está en segundo lugar lo pongo en la aguja izquierda y lo vuelvo a tejer de derecho. Y ya está. Y así, repitiendo esta operación, vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos al punto deslizado del otro lado. O sea que tenemos muchísimos puntos que tejer. Vamos a hacerlo.
Estamos por llegar al siguiente punto que hemos venido deslizando. Es este. Entonces lo tejo y hago la misma operación. Regreso 2 puntos, ensarto nuevamente el primero en la aguja derecha, en la izquierda el segundo y lo vuelvo a tejer. Y ya está, ya cerramos el triángulo. Entonces ahora simplemente terminamos los puntos del borde en punto Santa Clara. Cuando lleguemos al último punto, vamos a agregar un punto igual que agregamos del otro lado. Acuérdense que eso lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Entonces tejo uno y tomando la patita de atrás tejo otro. Y ya está. Ya terminamos esa vuelta, ya vemos aquí cómo se formó esta línea horizontal de cadenitas que nos sirve para rematar el triángulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar tejiendo en punto Santa Clara hasta que completemos 20 vueltas a partir de esta vuelta que hicimos ahorita. Esta es nuestra vuelta número 1 del borde, donde hicimos esta línea horizontal de cadenas. Esa es nuestra vuelta número 1. Empezamos a tejer en punto Santa Clara hasta completar 20. Ahora ya vamos a tejer simplemente todos los puntos de derecho, desde el primero hasta el último. Esta es vuelta por el revés de la labor, por esa razón no aumentemos puntos, pero cada vez que empecemos una vuelta por el derecho, seguiremos aumentando un punto de cada lado. Entonces así ya vamos a continuar tejiendo y los veo para cerrar la labor. Y ahora que ya completamos las 20 vueltas en punto Santa Clara, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Entonces tejo el primero, tejo el segundo y monto el primero sobre el segundo. Tejo el que sigue y hago la misma operación. Así voy rematando todos los puntos. Llegamos al final, el último punto. Listo. Y ahora ya simplemente vamos a cortar la hebra. La pasamos por aquí. Y terminamos. Con aguja lanera, con ayuda de una aguja lanera, vamos a perder esta hebra. Enhebramos y ahora la vamos pasando por aquí mismo. Listo. Ya está. Y podemos cortar. Hacemos lo mismo con la hebrita del principio, la escondemos utilizando nuestra aguja lanera y vamos a ver cómo nos quedó el chal. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un chal muy original, muy bonito, muy sencillo en su ejecución. La verdad es que a mí, bueno, este detalle de esta guía de cadenas que va en diagonal para marcar el triángulo, cómo llega aquí al final y cómo cerramos el triángulo con una guía también de cadenitas, pero en sentido horizontal. Me parece muy bonito, me parece interesante. Aprendimos a hacer estas cadenas en horizontal, aprendimos a tejer con los puntos alargados. Ya vieron que fue muy sencillo. Sí tejimos mucho, ¿para qué decimos que no? Sí, la verdad es que le tejimos mucho, pero creo que valió la pena. Espero que mis instrucciones hayan sido suficientemente claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo.
Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Ya saben que tenemos muchos tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.